brujería. Para otros usos de este término, véase bruja, desambiguación. El aquelarre, de Francisco de Goya. Brujería es el grupo de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a ciertas personas llamadas brujas. Existe también la forma masculina, brujos, aunque es menos frecuente, que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad, y las interpretaciones del fenómeno varían significativamente de una cultura a otra. En el occidente cristiano, la brujería se ha relacionado frecuentemente con la creencia en el diablo, especialmente durante la Edad Moderna, en que se desató en Europa una terminología, brujería, hechicería, magia, editar. Aunque en castellano o idioma español se utiliza en ocasiones la palabra brujo, en masculino, como sinónimo de mago, con independencia del tipo de magia que practique, el uso más frecuente del término en la actualidad y casi siempre en femenino hace referencia a las personas que practican la magia negra, pero no siempre fue así. Esto se debe a que históricamente tanto en Europa como en África y Oriente, las artes adivinatorias, la magia y la hechicería fueron siempre practicadas por varones, excepto en la época en que la brujería demoníaca fue perseguida en Europa durante la Edad Media, momento en el cual las brujas fueron consideradas en su mayoría del sexo femenino. Es con el cristianismo que la manipulación de las fuerzas ocultas, tradicionalmente en manos masculinas las únicas con el poder suficiente como para realizar hechizos benéficos, pasan a ser consagradas a las manos femeninas, las únicas capaces de realizar maleficios malignos para los padres de la Iglesia 1. Según Guy Bechtel, en todos los tiempos ha habido varones y mujeres que decían tener poderes y practicar la magia. Desde sacerdotes hasta emperadores se arrogaban el título de mago. Había funcionarios estatales que trabajaban de adivinos o augurs y se dedicaban a augurar quién sería el vencedor en la batalla. Eran los magos. La brujería, en cambio, ejercida por gente de menor nivel cultural y económico, era vista como un subproducto de la magia. La gente recurría a los brujos y brujas para ahuyentar la mala suerte o mejorar las cosechas. En los principios se trataba de una brujería benéfica. Las brujas o brujos practicaban la llamada magia blanca. Esto se veía en Occidente tanto como en Oriente, en la antigua Roma, en la antigua Atenas, en el antiguo Egipto e incluso en África existían talismanes contra el mal de ojo, amuletos, hierbas mágicas y pociones. Recién con el cristianismo aparece el concepto de brujería como herejía religiosa ligado principalmente a las mujeres, y el mago. Magus. Va dejando lugar al brujo, Maleficus, con lo que el combate contra la magia se convierte en sinónimo de lucha contra el paganismo 1. Mientras que la magia fue una ceremonia practicada en la corte papal o real por los llamados nigromantes que utilizaban el conjuro para el control de los demonios, los poderosos magos eran del sexo masculino. Pero cuando los teólogos escolásticos condenaron estas prácticas al sostener que si los demonios proporcionaban servicios al mago era porque esperaban algo a cambio, fue cuando el mago señor se transformó en bruja servil, el sexo del malhechor cambió y los brujos se convirtieron en su gran mayoría en mujeres 2. La bruja, editar. La palabra española, bruja, es de etimología dudosa, posiblemente prerromana, del mismo origen que el portugués y gallego bruxa y el catalán bruixa. La primera aparición documentada de la palabra, en su forma bruxa, data de finales del siglo XIII. En 1396 se encuentra la palabra broxa, en aragonés, en las ordinaciones y paramientos de Barbastro. Carmelo Lisón Tolosana considera que el origen de la palabra puede encontrarse en el área pirenaica. En Gascuña y Béarn era también corriente el uso de una palabra etimológicamente relacionada, broche. Debe tenerse en cuenta que en esta época el Languedoc y la Corona de Aragón eran áreas culturalmente muy relacionadas. 4. En el País Vasco y en Navarra se utilizó también el término sorgin, diagonal sorgin diagonal en su pronunciación en español, ocupaban un papel análogo al de otras chamanas indígenas de distintas latitudes. Ellas eran las que conocían los secretos de la procreación y el nacimiento y, por tanto, hacían las labores de parteras y matronas. Igualmente conocían los secretos de las plantas y sus usos medicinales, por lo que también desempeñaban el papel de curanderas.
También debido a su conexión con el mundo espiritual hacían las veces de consejeras, oráculos y sacerdotisas. 5. En Galicia, la voz meiga. En latín, las brujas eran denominadas maleficae, singular maléfica, término que se utilizó para designarlas en Europa durante toda la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. Términos aproximadamente equivalentes en otras lenguas, aunque con diferentes connotaciones, son el inglés witch, el italiano strige, el alemán ex y el francés sorciere. Diferencias entre brujería y hechicería. Editar. El antropólogo español Julio Caro Baroja propone diferenciar entre brujas y hechiceras. Las primeras habrían desarrollado su actividad en un ámbito predominantemente rural y habrían sido las principales víctimas de las cazas de brujas entre los años 1450 y 1750. En cambio, las hechiceras, conocidas desde la antigüedad clásica, son personajes fundamentalmente urbanos. Un ejemplo característico en la literatura española es la protagonista de La Celestina de Fernando de Rojas. La distinción entre bruja y hechicera es además frecuente en la literatura española del Siglo de Oro. En el coloquio de los perros, Cervantes hace decir al perro Berganza, ref, el coloquio de los perros. He querido dejar todos los vicios de la hechicería, en que estaba engolfada muchos años había y solo me he quedado con la curiosidad de ser bruja, que es un vicio dificultosísimo de dejar. Carmelo Lizón Tolosana diferencia asimismo entre hechicera y bruja, pero según este antropólogo español, aquella se basa en la distinta relación que mantienen una y otra con el poder oculto y maligno, con el poder demoníaco. La hechicera es tan antigua que en realidad en toda cultura pueden encontrarse prácticas de magia hechicéril o maléfica, realizadas con intención de causar daño a otros, por medio de técnicas apropiadas e invocación de poderes misteriosos o demoníacos. Así la hechicera invoca y se sirve del poder demoníaco para realizar sus conjuros, mientras que la bruja hace un pacto con Satán, renuncia a su fe y rinde culto al diablo. La fuente del poder oculto no es ahora la fuerza de la palabra ni la invocación al diablo ni la ceremonia mágica, sino que aquella proviene de la adoración personal y voluntaria al demonio por parte de la bruja hereje y apóstata. Su poder es vicario pero diabólico, adquirido a través de pacto explícito, personal y directo con el mismísimo Satán en conciliábulo nocturno y destructor que anuncia él. Aquelarre. El paso de la hechicera a esta bruja satánica, bruja aquelarrica, como las llama también Carmelo Lizón, se produjo en Europa a lo largo de los 2 siglos finales de la Edad Media 6. La idea de que la distinción principal entre brujería y hechicería es que en esta última no existe un pacto con el diablo es compartida por otros autores. Así, mientras que la brujería utiliza hierbas, ungüentos y alucinógenos para producir sugestión en sus víctimas, la hechicería usa materiales empíricos. 2. Así se puede decir también que tenemos 2 tipos de brujería, la antigua, que todavía subsiste y es la de los filtros amorosos y la adivinación, o hechicería, y la demoníaca, vinculada a los aquelarres y el diablo, o brujería. En la mayoría de los idiomas se utilizan términos diferentes para cada una menos en el francés, idioma en el cual solo existe sorcellerie para ambas. En inglés existe sorcery y witchcraft, en portugués feiticaria y bruxaria, en italiano fattucceria y estregoneria, en alemán se dice kunst sosobogerei y exerei, mientras que en castellano se dice hechicería a la primera y brujería a la segunda. 1. Historia de la brujería en Occidente, editar. La antigüedad clásica, editar. Cerci ofreciendo un brebaje a Ulises, por J. W. Waterhouse. En las antiguas Grecia y Roma, estaba extendida la creencia en la magia. Existía, sin embargo, una clara distinción entre distintos tipos de magia según su intención. La magia benéfica a menudo se realizaba públicamente, era considerada necesaria e incluso existían funcionarios estatales, como los ogres romanos, encargados de esta actividad. En cambio, la magia realizada con fines maléficos era perseguida. Se atribuía generalmente la magia maléfica a hechiceras, en latín maleficae, de las que hay numerosas menciones en numerosos autores clásicos. Según los textos clásicos, se creía de estas hechiceras que tenían la capacidad de transformarse en animales, que podían volar de noche y que practicaban la magia tanto en provecho propio como por encargo de terceras personas.
se dedicaban preferentemente a la magia erótica, aunque también eran capaces de provocar daños tales como enfermedades o tempestades. Se reunían de noche, y consideraban como sus protectoras e invocaban en sus conjuros a diosas como Hécate, Selene, Diana entre otras deidades Plantilla, Caro Baroja. Probablemente, las brujas más conocidas de la literatura clásica son dos personajes mitológicos, Cercisiete y Medea. Las habilidades mágicas de ambas residen sobre todo en su dominio de las pócimas o filtros mágicos, Parmacon, en griego. Medea, que se presenta a sí misma como adoradora de Hécate, se convirtió en el arquetipo de la hechicería en las literaturas griega y romana. Hay menciones de brujas en las obras de Teócrito, Horacio, Ovidio, Apuleyo, Lucano y Petronio, entre muchos otros. Estos autores hacen especialmente referencia a brujas que realizan magia de tipo erótico. Relacionada con la creencia grecorromana en las brujas está la figura de la estirge, un animal nocturno que es mitad pájaro mitad ser humano que se alimenta de sangre, y que resulta también un precedente de la moderna figura del vampiro. Los escritores antiguos fueron a menudo escépticos acerca de las presuntas facultades de las brujas. La brujería en el Antiguo Testamento, editar. Saúl y la bruja de Ende. En la Torre, el Antiguo Testamento cristiano, no aparece el concepto de brujería, con el significado y las connotaciones que se desarrollarían en el medioevo europeo. En el Éxodo lo que se prohíbe concretamente es la magia o hechicería, en hebreo kasaf, la que susurra, es decir la práctica de, mediante invocar dioses o espíritus, o mediante fórmulas mágicas obtenidas gracias al conocimiento y la sabiduría supuestamente sobrenaturales, tratar de influir sobre personas y acontecimientos futuros. En esto difiere la magia de la adivinación, pues esta última solo trata de descubrir acontecimientos futuros, no de influir en ellos o cambiarlos. En suma, los hechiceros mencionados en la Biblia no son satanistas sino sacerdotes más o menos formales de cultos de esa época. Se llama así tanto a los sacerdotes de Egipto, como a los de Babilonia y Persia. En la Torre se establece que la hechicería debe ser castigada con la pena de muerte, a la hechicera no la dejarás que viva, Éxodo. Es de notar que, al igual que en la Grecia y Roma clásicas, la brujería aparece como una actividad mayoritariamente femenina. De otras citas bíblicas, Levítico, Deuteronomio 18, 11-12, se desprende que la principal actividad de estas hechiceras era la necromancia o invocación a los muertos. En el primer libro de Samuel, 1 Samuel 28, 1-25, se relata la historia de la bruja de Ende, a la que Saúl, contraviniendo sus propias leyes, recurrió para invocar al difunto profeta Samuel antes de una batalla con los filisteos. Brujería y cristianismo en la Edad Media, editar. Los padres de la Iglesia se mostraron escépticos sobre la realidad de la brujería. Agustín de Hipona dudaba de la posibilidad de la metamorfosis y desarrolló la teoría de que los delirios de los brujos eran creados por el diablo 8. Sin embargo, el Código Teodosiano promulga, por primera vez, una ley en contra del ejercicio de la magia, en 429. En 534, el segundo código de Justiniano prohíbe consultar a los astrólogos y adivinos por ser una profesión depravada. El concilio de Ancira o concilio de Elvira, en 306, declara que matar a través de un conjuro es un pecado y la obra del demonio. El concilio de la Odisea solicita, en 360, la excomunión de todo aquel que practique la brujería, la adivinación, la astrología o la magia. En la Alta Edad Media abundan los testimonios de eclesiásticos que denuncian como ilusiones las viejas creencias sobre las brujas, condenándolas como cultos paganos. 9. Los obispos se preocupaban de los hechizos, de las viejas que pretendían haber hecho viajes nocturnos maravillosos, de los fabricantes de filtros y encantamientos, de clérigos eruditos adeptos a la magia y a la astrología, de los invocadores de los demonios. 10. En la segunda mitad del siglo XIII la percepción de la brujería cambia y se acentúa la preocupación por ella a causa de la difusión de textos herméticos y de la idea mantenida por ciertos clérigos eruditos de que los cristianos a veces dejaban que el diablo se apoderara de ellos o de una parte de su ser. Así se pasa de la visión de la brujería como una superstición o como el resultado de ilusiones demoníacas, a pensar que los que la practican lo que buscan es establecer pactos con el diablo,
por lo que se cree necesario clasificar muy bien sus prácticas e interrogarlos con detenimiento. A partir de entonces la creencia en las intervenciones directas del diablo en la vida del hombre se hace más real, más evidente, más repetida, como nunca antes en la historia medieval. Esta preocupación llega al Papa, que consulta a los teólogos, cuya opinión queda plasmada en la bula Super Ilius Specula, de 1326, que equipara la brujería a la herejía. Así las prácticas mágicas se convierten en un gran peligro para el género humano al desafiar los lazos de obediencia, al suscitar la rebelión, convirtiéndose también, como la herejía, en un crimen de lesa majestad humana y divina, justificando el procedimiento más duro, más excepcional, puesto que es la majestad misma la que aparece amenazada por este crimen atroz. 11. Los eclesiásticos comienzan a creer seriamente en la realidad del fenómeno de la brujería, que ya no es considerado como una mera superstición, y Tomás de Aquino, el teólogo más importante de su tiempo, formula la teoría de los demonios incubos y sucubos, que utiliza para precisar la casuística que se puede dar en las relaciones sexuales entre los humanos y los demonios. 9. El cambio aparece reflejado en las partidas de Alfonso X el Sabio, quien por otro lado era muy aficionado a las prácticas hechiceras, aunque ponen bajo la jurisdicción real a la magia y a la adivinación, y no de la eclesiástica, porque no son consideradas como herejías. 9. El dominico catalán Nicholas Eymerich incluye la brujería en su famoso manual para inquisidores, Directorium Inquisitorium, de 1376. En él establece 3 tipos de brujería: la de los que adoran a los demonios, arrodillándose ante ellos, encendiendo cirios y quemando incienso, cantando oraciones, etc., los que les dan un culto mezclando los nombres de los demonios con los de los santos, rogando que los mismos demonios hagan de mediadores ante Dios, etc., y los que invocan siempre a los demonios trazando figuras mágicas, colocando un niño en medio de un círculo, etc. A continuación, Eymerich advierte que si el brujo o la bruja se dirige al demonio en un tono imperativo, te mando, te ordeno, la herejía no está bien marcada. En cambio, si dice, te ruego, te pido, eso significa oración y adoración, lo que tiene que ser severamente castigado. 9. En el siglo XV la ofensiva antibrujería se acentúa y el aumento de los procesos por esta causa aumenta de forma extraordinaria en toda Europa. La misma Juana de Arco fue condenada y quemada en la hoguera por bruja. El Papa Inocencio VIII promulgó en 1484 la bula Sumis Desiderantis Affectivus, en la cual reconoce formalmente el hecho de la brujería. Mayor impacto tendrá la publicación 2 años después del libro Majeurs Maleficarum de 2 dominicos alemanes, en el que se presenta la brujería como una secta diabólica que hay que exterminar. 9. Una de las primeras representaciones del sábado, miniatura del siglo XV DC. Es precisamente en el siglo XV DC cuando aparecen las representaciones en imágenes del sábado, y es significativo que una de las primeras sea una miniatura aparecida en un tratado contra los herejía valdense, en la que se imita la iconografía utilizada en el Cordero Místico, el famoso cuadro de Jan Banach, cambiando el cordero por el macho cabrío. 12. El primer caso de la quema de una bruja data de 1275 en Toulouse, epicentro del catarismo. El inquisidor Hugo Bagnol condenó a una mujer enajenada mental a la hoguera luego de que ésta confesó haber procreado un monstruo con un demonio. Doctores de la Iglesia como San Buenaventura y Tomás de Aquino creían posible el encuentro carnal entre mujeres y demonios. 13. Otros tempranos y escasos informes sobre la persecución de brujas datan de 1360, ejecutadas por la justicia civil en Suiza y Croacia. 14. Sin embargo, en esa época el poder judicial civil no estaba separado del poder religioso. De los 11 territorios del Sacro Imperio Romano Germánico donde la persecución fue más intensa en términos de cantidades de brujas condenadas, 7 eran católicos: Colonia, Maguncia, Würzburg, Bamberg, Treveris, Eichstätt y el Wangen, y allí mataban en nombre de Dios y las autoridades católicas estuvieron implicadas. 1. En 1829, el novelista francés Lamotte Langon sostuvo que la tolerancia hacia las brujas por parte de la Iglesia cambió cuando la Iglesia comenzó a perseguir las herejías cátara y valdense. Ambas concedían una gran importancia al demonio. Para combatir estas herejías fue creada la Inquisición Pontificia en el siglo XIII DC.
En el siglo siguiente comienzan a aparecer en los procesos por brujería las acusaciones de pacto con el diablo, el primer elemento determinante en el concepto moderno de brujería. La primera persona en estar en desacuerdo con el cambio de pensamiento respecto de la brujería fue el matemático y cardenal Nicolás de Siuza, quien insistía en la no existencia de las brujas como seres que se transformaban en animales. 15. Brujería y cristianismo en los inicios de la Edad Moderna, editar. Con la Reforma Protestante la situación de las brujas no cambió, al contrario, Martín Lutero era un convencido sobre la existencia de los brujos e insistía en su persecución, aunque no fue responsable de las hogueras como Juan Calvino, 1509 a 1564. Detalle del tríptico de las tentaciones de San Antonio, hacia 1501, del Bosco, en el que aparece una imagen satírica de una pareja que se traslada por los aires al sábado montada en un pez volador. Él, delante, porta colgado de una pértiga el caldero de las cocciones mágicas, ella, detrás, con una falda de cola larga. La primera persona que alzó su voz en contra de la cacería de brujas fue el médico protestante Johann Weyer, 1515 a 1588. En 1563, Weyer concluyó que las principales acusadas de brujería eran mujeres ancianas que según él sufrían de melancolía. 15 Contra la existencia de brujas se sumaron los también protestantes Johann Jacob Wecker, 1528 a 1586, Hermann Wittekind, 1524 a 1603, y Johann Sebig, 1525 a 1588. Dentro de la Iglesia Católica, dos figuras destacaron en la lucha contra la caza de brujas, el español Alonso de Salazar y Frías y el jesuita alemán Friedrich Spee. En el año 1610, en la localidad de Logroño se lleva a cabo el enjuiciamiento de presuntas brujas, episodio que se conoce como el juicio a las brujas de Zugarramurdi. De entre los tres inquisidores encargados del proceso se destacó la figura de Alonso de Salazar y Frías. Salazar se opuso a sus dos colegas, que estaban convencidos de la culpabilidad de las supuestas brujas. En su informe al inquisidor general, Salazar concluyó: no hubo brujos ni embrujados hasta que se empezó a hablar y escribir de ellos. Dicha investigación contribuyó a la definitiva abolición de las quemas de brujas en todo el Imperio Español. Entre 1626 y 1631, en el paroxismo de la Guerra de los 30 Años, periodo en el cual se produjeron grandes matanzas, saqueos y terribles hambrunas y en el cual se llegaron a darse episodios de canibalismo, los príncipes católicos que reconquistaban territorios luteranos llevaron adelante juicios masivos contra personas acusadas de brujas en la ciudad de Würzburg y en las que fueron ejecutadas más de 1000 personas, hombres, mujeres y niños, acusados de ser brujos. La brujería en Europa durante la Edad Moderna, editar. Los siglos XVI y XVII constituyen el periodo culminante de la caza de brujas, especialmente en el centro de Europa y las Islas Británicas. En el sur de Alemania fueron quemadas 3.229 brujas entre 1560 y 1670, en Escocia 4.400 entre 1590 y 1680, en Lorena, más de 2.000 entre 1576 y 1606. Ricardo García Cárcel señala que la mayor incidencia en estas regiones se debió a que habían sufrido guerras de religión y que, en muchos casos, eran zonas de tensión política y social, que padecían las consecuencias de la Reforma. En el mundo católico, en la primera mitad del siglo XVII los jesuitas tomaron el relevo de los dominicos en la caza de brujas. 16. Las matanzas fueron acompañadas de una extraordinaria proliferación de libros sobre el tema, con Alemania a la cabeza. Del Malleus Maleficarum se hicieron entre 1486 y 1669 un total de 34 ediciones, lo que equivale de 30.000 a 50.000 ejemplares. El anónimo El Teatro de los Diablos 1569 y Instrucciones sobre la tiranía y el poder del diablo de André Musculus, fueron algunos de estos libros dedicados a la brujería y a la demonología, que en total sumarían más de 200.000 ejemplares, solo en el mercado alemán. En Francia la obra de mayor éxito fue La demonomanía de Bodino, 1580, 17. Incluso algunos de los protagonistas de la revolución científica del siglo XVII, como Francis Bacon o Robert Boyle,
creían en las brujas y en los espíritus malignos. Boyle llegó a proponer que se interrogara a los mineros para determinar si han visto algún demonio subterráneo, y si es así, qué apariencia y aspecto presentan. Sin embargo, hubo otros intelectuales que buscaron una explicación racional al fenómeno de la brujería, como Ulrico Melitor, Johann Wiro, el inglés Reginald Scott con su Discovery of Witchcraft, 1584, 16 según Julio Caro Baroja. Este libro, y algún otro en que se hacían invocaciones a la prudencia, encolerizó de tal manera al rey Jacobo I, que se consideró obligado a refutarlo condenando las opiniones dañinas expuestas en él, que no eran sino la de considerar que los espíritus malignos, solo en excepcionales circunstancias, tenían comercio con los hombres. El libro de Scott, pese a que fue quemado por el verdugo, tuvo sus lectores y años después se volvió a publicar, más o menos adulterado. 18. Con la Ilustración desaparece la obsesión por la brujería, y en el siglo XVIII se tienen lugar las últimas condenas. En Inglaterra y en Escocia en 1722, en Francia en 1746, en Alemania en 1775, en España en 1781, en Suiza en 1782 y en Polonia en 1793. Sin embargo, todavía hubo una oleada de quema de brujas en Sudamérica a lo largo del siglo XIX DC. 16. El concepto de brujería. Orígenes y desarrollo, editar. Quema de brujas. A finales de la Edad Media empezó a configurarse una nueva imagen de la bruja, que tiene su principal origen en la asociación de la brujería con el culto al diablo, demonología, y, por lo tanto, con la idolatría, adoración de dioses falsos, y la herejía, desviación de la ortodoxia. Aunque el primer proceso por brujería en que están documentadas acusaciones de asociación con el diablo tuvo lugar en Kilkenny, Irlanda, entre 1324 y 1325,19 solo hacia 1420 a 1430 puede considerarse consolidado el nuevo concepto de brujería. Existen variantes regionales, pero puede describirse una serie de características básicas, reiteradas tanto en las actas de los juicios como en la abundante literatura culta sobre el tema que se escribió en Europa durante los siglos XV DC, XVI DC y XVII DC. Las